Hoy nos acompaña Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Gabriela, cuéntanos, ¿a qué factores responde la caída del peso frente al dólar? Bueno, como bien mencionas, el tipo de cambio ha subido prácticamente un peso de una semana para acá. Y podemos decir que se debe a dos factores. Uno, el factor internacional, donde el dólar estadounidense se está apreciando frente a sus principales cruces, esto por la expectativa de que la Reserva Federal seguirá subiendo su tasa de referencia. Por el lado nacional está pues la expectativa del proceso electoral en México, que pues generalmente genera incertidumbre. En las últimas tres elecciones lo que hemos visto es que el peso se ha depreciado 12%. Esto nos lleva de que pues desde los 18 pesos por dólar, cuando iniciaron las campañas electorales, podría inclusive seguir subiendo hasta los 20 pesos por dólar. Por otro lado, pues también se genera incertidumbre respecto a la renegociación del Telecán, debido a que ya no se han dado más noticias, ¿no? Hasta el día de hoy, ya ves que pues las apreciaciones del peso que los llevaron inclusive a cotizar la semana pasada a niveles por debajo de los 18 pesos por dólar eran por el optimismo de que ya se iba a dar un acuerdo preliminar respecto a la renegociación del Telecán, y al no tener noticias, y bueno, pues sabemos además que tenemos la fecha límite desde el 30 de abril para que las excepciones del arancel impuesto por Estados Unidos del aluminio y el acero pues apliquen para México. Entonces todos estos factores han generado incertidumbre para México, pero podríamos decir que una buena parte es el factor político, y esto nos lleva a pensar que el peso podría seguirse depreciando. Gabriela, que justamente quería preguntarte sobre el tema político, específicamente de qué forma influye el proceso electoral en este claro nerviosismo del mercado. Bueno, pues es que los inversionistas a nivel internacional lo que sopesan son la expectativa de riesgo y de rendimiento, y el riesgo, pues finalmente la incertidumbre es lo que hace que cambien sus posiciones de inversión y se salgan, es decir, que dejen pesos y tomen otras divisas como dólares, y pues tienden a regresar generalmente cuando las elecciones ya han pasado y se sabe quién ganó y qué es lo que va a suceder con la economía mexicana. Como hace un rato te mencionaba, en las últimas tres elecciones el peso se ha depreciado en promedio 12%, inclusive en la última elección la depreciación fue de 16%, siendo mayo el mes en el que más se ha depreciado. Y después ya en julio el peso tiende a apreciarse sin regresar al valor inicial del que partió antes de empezar las campañas electorales, pero ya tiende a darse un respiro. Entonces podríamos decir que este puede ser el trimestre más álgido, el trimestre de mayor volatilidad, precisamente por ser el de las campañas electorales. ¿Y la presión sobre el peso en estos días de las que nos hablas se podría mantener entonces? ¿Perdón? ¿La presión sobre el peso en estos días se podría mantener entonces? Pues sí, si el peso se comporta como lo ha hecho de manera histórica en otras elecciones, pues sí, todo parece apuntar a que la depreciación podría continuar e inclusive subir el tipo de cambio de los 19 pesos por dólar, del que estuvimos ya muy cerca, como bien mencionaste, el día de ayer al alcanzar un máximo de 18.96 en cotizaciones interbancarias a la venta. Por lo mismo se siguen recomendando las coberturas cambiarias. ¿Y de qué podría depender, por ejemplo, que en los próximos días el dólar rompe el techo de los 19 pesos? ¿De qué podría depender? De que no hubiera noticias favorables respecto a la renegociación del Telecán, de que Trump emita un nuevo tuit con retórica proteccionista o diciendo algo en contra de la economía mexicana. Yo creo que pueden ser muchos los factores, ¿no? Sobre todo porque pues hay que recordar que el tipo de cambio de México pues ni siquiera está determinado en nuestro país, ¿no? Sino más bien en el mercado de futuros de Chicago. Inclusive el comportamiento que siempre toma es como de sobrereacción, y se dice que sube por el elevador y que baja por las escaleras, es decir, sube muy rápidamente y luego tiende a ajustarse lentamente. Es decir, esto es por los cambios en las posiciones de inversión que te mencionaba hace un momento, donde pues lo que hacen rápidamente a nivel internacional es que dejan pesos y luego ven qué es lo que está pasando para ver si quieren regresar. Entonces, el haber estado ya en niveles de 18.96 nos hace pensar que con cualquier noticia, aunque no sea muy relevante, el tipo de cambio ya podría escalar por arriba de los 19 pesos por dólar. Y esto pues desafortunadamente también en el largo plazo le pega a la inflación, a tasas de interés y a otras variables económicas. Bien, finalmente, Gabriel, ¿ante tal escenario es posible la intervención del Banco de México?
No creemos que el Banco de México ahorita vaya a intervenir. De hecho, bueno, pues tiene lo de las coberturas cambiarias que ha resultado bastante bien, pero no creemos que vaya a ser otro tipo de intervención, sobre todo porque pues era de esperarse que durante las campañas se mostrara una alta volatilidad y depreciaciones del peso. A lo mejor tendríamos que ver un mercado muy desmedido o fuera de control, refiriéndonos a comportándose de manera más exagerada que lo ha hecho en las 3 elecciones pasadas para que el Banco de México tuviera que intervenir. Entonces, por lo pronto no creemos que se vaya a dar una intervención del Banco de México. Y ya hacia el futuro, pues la intervención más directa podría ser la tasa de interés, pero inclusive pues también con el dato que también mencionaste hace un momento de la inflación, que disminuyó un poco. Pues también el pronóstico de la inflación para cierre del año disminuye ligeramente y vemos ya pocas posibilidades de que el Banco de México siga subiendo su tasa de referencia, a menos de que el tipo de cambio de verdad se subiera por arriba de los 20 pesos por dólar y se quedara por ahí después de la fuera necesario. Bien, muchísimas gracias, Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base. Que estés muy bien, gracias por tu análisis. Muy buena tarde. Sí, buenas tardes. Bye.